Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:14 de la mañana. Solemos hablar, y lo hicimos hace poco, de hecho, en el programa, del parque automotor venezolano. Avejentado suele ser la manera de describirlo, pero escuche lo que sigue, y cito. La maquinaria agrícola en Venezuela alcanzará en 2025 un promedio de 18 años de obsolescencia. Hasta ahí la cita. Esto lo informó Eric Hartkopf, el expresidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas. Eso por una parte, los vehículos para trabajar la tierra, pero por otra está el acceso a los combustibles para ese trabajo, pero también y muy importante para la distribución de esa mercancía, de los alimentos desde los estados productores hasta el resto del país. Y ahí hay una enorme interrogante. Una vez que culmine el trabajo de Chevron en el país, por ejemplo. Ojalá se pueda mantener y, cómo no, esperar que se eleve la producción, pero ¿se podrá? ¿Habrá suficiente oferta para la demanda que tiene el país? ¿Cuál es la situación del campo hoy? Bueno, vamos a 3 estados productores para plantear el tema y dar la bienvenida a nuestros invitados. Comencemos con este reporte de Jade Delgado, nuestro corresponsal en Mérida. En la zona del páramo producen una importante cantidad de hortalizas y otros rubros agrícolas que luego son trasladados hacia los demás estados del país. Pero viajar por vías en malas condiciones no es tarea fácil. Andrés Ramírez, presidente de la Asociación de Productores del municipio Miranda, en Mérida. Terrible la situación, el tema agrícola en nuestros páramos merideños, y Moca es el principal centro de acopio de hortalizas que tiene Venezuela. Vemos la situación tan grave de que las vías de penetración agrícolas rurales están totalmente desasistidas. Se están utilizando arreo de mulas para poder sacar cosechas, más que todo hacia la parte rural, ¿no? Para la agricultura es necesario usar agroquímicos que mejoren el rendimiento de los cultivos y protegerlos de las plagas y enfermedades. Sin embargo, la constante variación en el precio del dólar es otro inconveniente que enfrentan los agricultores. La dificultad más grande que tenemos en adquirir nuestros insumos agrícolas, llámese herbicidas, insecticidas, fungicidas, abonos químicos, no es tanto conseguirlos, sino el costo que tienen estos insumos agrícolas, donde nos piden cancelar no al Banco Central, sino a un promedio. Los agricultores denunciaron que quienes les compran la mercancía tardan meses en hacer los pagos. Otro problema que se suma y en ocasiones producen a pérdidas. Esa es la situación en Mérida, por ejemplo, pero vayamos a otro estado productor de nuestro país, al estado Barinas, a través de este reporte de Wilmer Martínez. Los dirigentes campesinos aseguraron que son más de 170 kilómetros que ameritan ayuda. Josefina Páez, presidenta de UGAPáez, Barinas, 4 de la tarde. En la parroquia José Antonio Páez tenemos 16 comunidades con vocación agrícola, todas con problemas de vialidad, todas con problemas para sacar sus productos de sus comunidades hacia los centros de acopio. Aseguraron que durante años ellos mismos reparan sus vías, pero esta vez la producción ha bajado por el estado de sus carreteras. Por incidencia de lo que producen, tenemos a la Calzada Páez, a Vega Arriba, Plancito, Potrerito, Los Huires y el Totumo, que serían las comunidades que necesitamos con urgencia recuperar su vialidad. Están dispuestos a engrosar de manera voluntaria los grupos de trabajo, pero piden al Ejecutivo Nacional apurar el paso, pues el periodo de lluvia está muy cerca. Y vamos a cerrar este recorrido por un tercer elemento, que es el que mencionábamos al inicio, porque según algunos datos, el sector agrícola venezolano tiene operativas solo entre 6 y 7 mil unidades para trabajar el campo. Eso en todo el país, en toda Venezuela. El reporte lo tiene Oscar Pineda. La falta de financiamiento es uno de los retos que enfrenta el sector, según el presidente de la Cámara Venezolana de Distribuidores de Repuestos, Equipos Pesados y Agrícolas, Eric Hartkopf. Yo diría que pudiesen estar operativas entre 6.000 y 7.000 unidades. Yo creo que están operativas hoy en día. Se necesitarían aproximadamente de esa cifra, el triple prácticamente se necesitaría para actualizarnos con la nueva
nueva tecnología que hay en el mercado. Según el representante gremial, la antigüedad de la maquinaria agrícola es otro de los problemas por los que atraviesa el sector. Prácticamente estamos hablando de casi 20 años aproximadamente, ya que las últimas importaciones en masa que hubo en el país fueron los años 2005, 2006, 2007, donde se importaban entre 2.500, 3.000 unidades de tractores al año. El presidente de Cabederepa señaló que se necesitan muchos repuestos para mantener la maquinaria disponible. Sin embargo, dice que la banca no les otorga las divisas necesarias a varias de las empresas importadoras de repuestos que la solicitan. Queremos este tema tratarlo desde dos dimensiones, de ser posible. Por una parte, el tema de la producción y la distribución, pero por otra, lo que decía al inicio, el tema de los hidrocarburos, del acceso, para comenzar, a los combustibles. Y por eso hemos invitado a Osvaldo Felizola. Él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IES. Osvaldo, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Saludos, Romano. Un placer a ti y a tu audiencia. Gracias por atendernos. Trump. Yo no dice, bueno, hablar del campo venezolano, ¿qué tiene que ver Trump? ¿Qué tiene que ver Trump? Trump es incertidumbre, Osvaldo. Creo que allí podríamos coincidir. Pero con la decisión ya tomada sobre la licencia 41 y del cese de operaciones de Chevron en un mes, que no en 6, ¿qué certezas tenemos? Más allá de la incertidumbre que genera el presidente de los Estados Unidos, ¿cuál será el impacto de esa decisión? Bueno, de momento lo que tenemos es la información tal cual lo que se salió en la licencia 41A, que se le indica a Chevron que tiene que cesar operaciones hasta el 3 de abril. Uh-huh. Entendiendo que no es que se va a retirar del país, sino que sencillamente y llanamente la posición que va a tener que tener es pasar a como lo que llamamos un socio B poco activo o animación suspendida, donde tendrá que entregarle todas las responsabilidades a PDVSA, como pasó justamente en el 2019, en el 2017, experiencia ya conocida por Chevron. En la situación que se encuentra ahorita es que por el nivel de volatilidad y de incertidumbre que tiene el presidente Donald Trump, nosotros no sabemos si, por ejemplo, decida extender de nuevo la licencia un mes más, porque la licencia ni siquiera es para nada estricta con respecto a como ha sido históricamente. Uh-huh. Entendamos que esto es algo que no sigue los patrones naturales que tiene la Casa Blanca de notificar a través de unos comunicados de prensa, sino salió a través de un mensaje en su red social, Truth Social. Hasta el punto incluso, por ejemplo, pongo un ejemplo para que vean el nivel de volatilidad y el nivel de incertidumbre que tenemos, lo que pasó hace un par de días con el tema de los aranceles a Canadá y a México. Que irónicamente nos afecta a nosotros porque los principales repuestos tanto para el parque automotor venezolano como para el parque de maquinarias agrícolas se fabrican en 3 países, parcialmente Estados Unidos, México y Canadá, que ya estaba representando un aumento del 25% por temas de aranceles, que inclusive la industria automotriz norteamericana logró hacer que el presidente Trump lo desplazara por un mes. Entonces el tema que viene ahorita es, bueno, ¿esos aranceles se van a imponer o esa es la nueva forma de negociar en la Casa Blanca de forma mensual? Uno piensa en esta decisión, en el mundo energético, lo primero que se le viene a la mente, bueno, gasolina, gasoil o diésel, pero no, y entonces es el asfalto, y es los aceites, y son los insecticidas, y son los agroquímicos tan necesarios para el desarrollo de ese sector, un sector tan importante como el agrícola, para ese anhelo de soberanía alimentaria, ¿no? Totalmente. La situación que se encuentra ahorita es que por lo menos todo este sector no hace, las licencias que tienen ahorita otorgadas continúan. Es decir, perfectamente se puede comprar combustible, dígase gasolina, dígase diésel, perfectamente siguiendo los estándares como hasta ahorita, lo cual permitiría, bueno, una cosa que es insólita, que en un país productor de petróleo se tenga que comprar diluentes para fabricar gasolina y diésel, algo que es algo difícil de explicarlo, pero la situación conocida por todos ha hecho que la capacidad de refinación venezolana decaiga, incluso el tema también de los fertilizantes nitrofosfatados. Lo leíamos en unos titulares y escuchamos el sonido, me parece, estoy casi seguro que era Jorge Rodríguez quien decía que no se dan abasto recibir llamadas desde prácticamente todo el planeta de gente que quiere hacer precisamente lo que Chevron hace en Venezuela. Sí, totalmente. Sí, el mercado venezolano tiene una cosa maravillosa, que es una industria que tiene más de 120 años de historia. Si el mercado venezolano sabe cómo sacar crudo, cómo producir fertilizantes, cómo producir gasolina, cómo producir diésel. Y tenemos una capacidad instalada para producir 3.200.000 barriles, que es una cuestión que no mucha gente... Porque ya lo hicimos. Y lo hicimos y lo tenemos instalado y está allí. Claro. Hay que hacer mantenimiento y esa parte no se quita, que es el tema que PDVSA tiene que responder por el mantenimiento que no ha hecho en los últimos 10, 15 años. O por lo menos de forma programada. Llegamos, mientras Chevron estuvo operando durante este tiempo, llegamos a abastecer nuestro mercado de combustibles, el mercado interno, satisfacer la demanda entera. Lamentablemente no. Como recordemos, en Venezuela tiene la situación de que lamentablemente aquí no tenemos manejo de recursos, administración de recursos, sino administración de escasez. Por eso que todavía, a pesar del hecho
de que ciudades como Caracas tenía una muy buena suministro de gasolina, el resto del país no lo tenía. Todavía existían las colas, por ejemplo, en la región andina, que es justamente una de las zonas principales agrícolas venezolanas, todavía había tráfico había que hacer cola para poder comprar combustible, ni les cuento también el tema del diésel, específicamente, por ejemplo, en el estado Guárico y en en la zona llanera de Cojedes, también tenían dificultades para ubicar el diésel para poder utilizarlo en las maquinarias. Venezuela además, es Osvaldo Felizola que nos acompaña, Venezuela además depende de sus carreteras para el transporte de bienes. Es decir, aquí tú no tienes una red robusta, por ejemplo, de trenes, no se transporta prácticamente la mercancía por barco o por avión, prácticamente todo es carretera. O sea, la importancia que tiene el combustible para nuestro país es tremenda. Tremenda. Es que la situación, bueno, pongámonos en la posición de la Venezuela del siglo XX, que se está desarrollando justamente en los años 30, nosotros nos desarrollamos nuestra industria junto con la industria norteamericana de automotriz. Entonces, claro, nosotros tenemos esa cultura de que todo se mueve por carretera, era más económico de hacer, aunque parezca insólito, hacer las inversiones en carretera y que la gente fuera misma la que hiciera los temas de transporte, que por ejemplo poner un sistema ferroviario como el que tiene, que es básicamente un estilo de construcción, de transporte muy de europeo británico. Totalmente. Bueno, pues la India es el maestro en eso. Ahorita China es un ejemplo de cómo se llama, qué tan rápido se puede poner un sistema ferroviario en un país, pasando de tener una de las redes ferroviarias más pequeñas de toda Asia hasta tener la actual, que es la más grande del mundo. Entonces realmente es una oportunidad muy buena para Venezuela para explotar el tema de ferroviario, pero lamentablemente la situación es que las veces que se ha tratado de imponer, se ha tratado de lanzar en esa dirección, nos hemos dado cuenta que el sector tradicional histórico que tiene Venezuela a través de gasolina y diésel es muchísimo más eficiente y de paso llega a todas partes del país. Osvaldo, no eres internacionalista, yo tampoco, no eres politólogo, yo tampoco. Eres experto en materia energética, eso sí lo eres. Pero me interesa mucho saber con qué ojos estás viendo la llegada de Trump, porque uno ya sabía que Donald Trump, por la experiencia del primer mandato, pero además como empresario, en su vida se conoce una persona impredecible, visceral, si se quiere, pero siento que la llegada ha sido, primero, abriendo demasiados frentes de lucha, ha sido muy severo en sus decisiones, aunque se ha retractado de algunas de ellas. Ha sido muy rápido en la toma de esas decisiones, pero además siento que con nula o poca oposición en su país. Bueno, viéndolo por lo menos desde el sector petrolero energético, que es lo que más o menos domino, les cuento que una de las cuestiones que tenemos con la nueva administración del presidente Trump es que es muy diferente a la que tenía en la primera. La primera, recordemos que su secretario de Energía fue Tillerson, que era un petrolero histórico, expresidente de ExxonMobil, que tenía una alta tradición corporativa norteamericana energética. Por eso que se suponía que iba a ser un muy buen presidencia, aunque al final terminó despidiéndolo por un mensaje de tweet. Entonces la industria petrolera... You're fired. Exactamente. Entonces es famoso el cuento, ¿cómo se llama? Que la industria petrolera no olvida, perdona pero no olvida. Sí. Entonces, en esta nueva administración, el presidente Donald Trump ha escogido un nuevo secretario de Energía que también tiene experiencia en el sector petrolero, pero no en el petrolero corporativo. Es decir, no tiene nada de experiencia con Chevron, no tiene nada de experiencia con ExxonMobil, es un empresario que no se le quita su alto rendimiento y su excelente visión de negocios, pero es 100% interno de Estados Unidos. No conoce lo que es hacer negocios afuera. Por lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, no tiene una experiencia de, por ejemplo, manejando temas como lo que está pasando ahorita en Guyana, entre la crisis que tiene ExxonMobil y Chevron por el tema del el bloque Star Block, justamente para desarrollar y conseguir temas. Entonces pareciera ser desde el punto de vista venezolano, que lo que nos afecta a nosotros en Venezuela, es que la administración de Donald Trump es extraordinariamente nacionalista. No solamente es el America First, que también se le puede respetar, al fin y al cabo, presidente de los Estados Unidos, y para eso lo escogen, pero a veces es necesario para hacer America First, o primero América, entender que, qué posición juega Estados Unidos. Y hemos visto en los últimos 6 semanas un ataque directo a grandes aliados. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo geopolítico petrolero, que es el caso con Canadá. Claro. Canadá representa el 60% de las importaciones de crudo a Estados Unidos y se le aplicó de repente de sopetón un 10% de arancel. El crudo canadiense es peor que el crudo venezolano, es más difícil de procesar. Sí. Mucho peor. De hecho, nosotros tenemos aquí crudos bituminosos, paja, ellos tienen arenas bituminosas. Para darles un contexto, imagínense algo que parece arena de ¿cómo se llama? Betún de zapato, mézclenlo con arena de playa. De hecho, extraer, separar. De hecho, es cómico porque nosotros estamos acostumbrados y pensamos que extraer petróleo se hace a través de pozos, ¿cómo se llama? Y bombas y cosas de esas. En Canadá. Como si hubiera una bolsa de crudo bajo la tierra. Bajo la tierra, pero sale como un crudo, al fin y al cabo sale de forma líquida. En Canadá lo excavan.
O sea, ellos no transportan el petróleo, dígase, por tuberías, sino lo transportan por camiones, para que tengan la idea de lo denso y Mira qué pesado que... interesante. Entonces, claro, eso es un crudo dificilísimo de procesar. Por más de 40 años lo han estado procesando y se lo han estado vendiendo a Estados Unidos. De hecho, mucha de esa tecnología que se desarrolló en Canadá se utiliza en Venezuela, porque más que la industria petrolera todos no lo compartimos, por el tema de que el crudo de la faja, por eso es que la orimulsión fue sustituida en Venezuela, porque esos procesos que se hicieron para Canadá funcionaban perfectamente con el crudo venezolano. Si tú le echas una gasolina que funciona para un vehículo de, ¿cómo se llama?, de muy bajas prestaciones, evidentemente uno de mejor la va a aprovechar mucho mejor. Claro. Entonces, la cosa maravillosa de ese traspaso tecnológico, que irónicamente los manejó aquí en la empresa Cerro Negro de ExxonMobil, con ExxonMobil, entonces era una oportunidad muy buena. Entonces, claro, Canadá lo están pegando ahorita contra la pared porque ese crudo no se puede poner casi que en ningún sitio. Entonces, claro, al ponerle ese arancel del 10%, sancionar básicamente a la pobre Canadá, Claro. que no ha hecho nada. Es decir, simplemente por America First. Qué complejo. Es Osvaldo Felizola, que nos acompaña, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Quiero, Osvaldo, compartir contigo, pero con nuestra audiencia, por supuesto, este sonido de Celso Fantinel, es el presidente de FEDEAGRO. Mira lo que dice sobre el tema del acceso a los combustibles. El traslado, lo que respecta en FEDEAGRO, la agricultura, sector primario vegetal, hortalizas y fruta a plenitud, normalidad total, por supuesto. Algunos transportistas no viajaron lunes o martes de carnaval y ya están viajando, y el abastecimiento es pleno por temas también de consumo, pero vemos que este es el momento óptimo para las hortalizas, verano, mayor producción. Tenemos hortalizas en las montañas, tenemos también hortalizas en la zona de Guárico y sur de Aragua, y vemos cómo los anaqueles, los supermercados y los mercados a cielo abierto están abastecidos. Dificultades, diésel, estamos viendo que hay una ralentización en la entrega de diésel y estamos preocupados para terminar lo que es la cosecha de caña, la cosecha de rubros en norte-verano como el arroz, como el frijol chino, como la ajonjolí y otros, y también para hacer los preparativos para el invierno, que es donde se siembra el rubro estrella de Venezuela, el maíz amarillo, el maíz blanco, y luego vendrán los otros cultivos. La voz de Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO. Osvaldo, él dice, traslado y producción a la fecha está normalizado, pero no deja de preocupar posible falta de gasoil que pudiera afectar el final de algunas de esas cosechas. Lástima que no pudimos tener el contacto con Saúl Elías López, ingeniero agrónomo. Esa era la otra arista que queríamos tratar en el programa del día de hoy, pero mencionaba yo el término soberanía alimentaria, y hay 4 pilares de ese concepto. Es disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad. Y creo que aplica perfectamente para el tema energético también. Totalmente, totalmente. Esta es una de las situaciones que, por ejemplo, en el caso del diésel, aquí tenemos 2 grandes problemas con el diésel. No solamente el tema de que no es fácil transportarlo y colocarlo en todas las regiones del país. Se está haciendo esa priorización, como dice Celso, justamente hacia los productos más icónicos venezolanos, sino el tema que también se presenta es que el diésel que se produce no necesariamente está en sus mejores condiciones químicas, por decirlo así, una mezcla no muy... Entonces no todos los vehículos lo pueden usar, entonces es una de las cuestiones que a veces cuesta un poco de trabajo hacerle entender al gobierno nacional, también como a los venezolanos, que a veces sencilla y llanamente los vehículos no están, el diésel que se está recibiendo no está en las mejores condiciones para todos los tipos de vehículos. Sí. Evidentemente, al tener un parque automotor agrícola un poquito envejecido, eso hace que también los equipos sean mucho más ineficientes que los que serían los más modernos. Claro. Entonces, el consumo por equipo es mucho más grande y se está haciendo cada vez mayor. Menos amigables con el ambiente, largo, etcétera, ¿no? Después. Ese tema ya va aparte. Y de paso, este es un año, por lo menos lo que se dice en los reportes climáticos, que va a ser un año muy caliente y muy seco. Entonces, claro, para el sector agrícola es un tema porque se necesita entonces ahora garantizar el suministro de diésel lo más óptimo posible para poder evitar los menores, disminuir la pérdida de tiempo dentro de los cultivos y la llegada a los supermercados. Y luego garantía de servicio eléctrico para el bombeo del agua. Adicionalmente. O sea, sí, como qué complejo, ¿no? Y de paso tenemos el tema que el sistema eléctrico venezolano es extremadamente sensible a los temas de calor. Lo estamos viviendo ahorita con nuestros hermanos allá en Argentina y en Chile, que están sufriendo temas eléctricos mayores, literalmente apagones nacionales, por temas también de calor. O sea, absolutamente. Osvaldo, siempre agradecido por tu visita.
Un gusto siempre escucharte. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente, ELISA. Agradecer también a nuestros compañeros Jade Delgado, Wilmer Martínez, a Oscar Pineda, incluso Celso Fantinel, que compartió esta última reflexión con nosotros. Son las 7:34 de la mañana. Vamos de inmediato a la pausa. Al regreso estaremos conversando con la jefa de misión del Reino de los Países Bajos en Venezuela, Carmen González, y tendremos parte de nuestra agenda cultural. Eso al regreso. Ya venimos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.